Ah, yo te contesto el No chat, sé por qué. no hay problema. A ver, si está acá. Por ahora solamente buenas tardes, así que yo te contesto el chat, no hay drama. Bueno, em, entonces vamos a seguir con el práctico, vamos a hacer el ejercicio 2 y todos los demás ejercicios de la parte uno. Yo había quedado en hacer un video con los ejercicios, pero bueno, finalmente no lo pude hacer, así que lo resolvemos ahora en media hora. Es el tiempo que tenemos asignado. El, obviamente pueden hacer consultas activando el micrófono o a través del chat, en caso que no se entienda algo o tengan alguna duda. No hay problema, lo pueden hacer en cualquier momento. El ejercicio 2 pide realizar un comentario de ciertas citas del libro de Adam Smith, de su obra Análisis de las causas de las riquezas de las naciones, de 1977. La primera cita dice, el funcionamiento del sistema competitivo transformará las acciones egoístas de los individuos en resultados socialmente útiles. ¿Sí? Como, como vieron en otras clases, Adam Smith estaba muy interesado en los temas filosóficos y tenía, además de su obra más conocida, que es La riqueza de las naciones, tenía otra que se llama Teoría de los sentimientos morales, que es del año 1759. Y bueno, en esa obra fundamentaba, o sea, era a favor de el individualismo. Básicamente decía que algo que puede ser considerado un vicio privado, porque no es deseable que el individuo sea egoísta, gracias al funcionamiento de la mano invisible se transformaba en una virtud pública. ¿Sí? Eh, Ahí cuando dice el funcionamiento del sistema competitivo, también lo podemos poner como gracias a la regulación que hace la mano invisible. Transforma las acciones egoístas de los individuos porque el individuo, al querer maximizar su riqueza, va a llegar a un punto en el que va a derramar sobre el resto de la sociedad. En eso consiste que se transforme en resultados socialmente útiles. Se va a derramar a través de, o sea, con los trabajadores que tenga y con los proveedores, con las cosas que compre. O sea, el hecho de querer acumular va a hacer que acumule tanto que empiece a derramar. Eh, Eso se puede comentar en ese punto. No sé si alguien quiere agregar algo o escuchó algo más sobre el efecto derrame. No sé si lo vieron en Economía 1. Después la otra cita dice, el mercado hace que se produzcan bienes que la sociedad desea y en las comodidades que la sociedad quiere, sin que se emita orden de ningún tipo. Bueno, también cuando habla de mercado, o sea, no sé si específicamente habla de mercado, pero se puede asociar al tema del orden natural o la mano invisible, ¿no? Que asigna los recursos sin que se emita orden de ningún tipo, se refiere a que sin que haya ninguna intervención, ya sea una intervención del Estado, ya sea de, bueno, ahora de los sindicatos o de alguna regulación de precios. Directamente el mercado no necesita que nadie lo ordene porque hay un orden natural. A eso se refiere y se produce lo mejor, porque es lo que la sociedad desea en las comodidades que la sociedad quiere. Cuando hay algún tipo de intervención, ya se distorsiona eso. Por eso él está a favor de la no intervención. La última, que dice, el crecimiento de la riqueza está sustentado en la fuerza motivadora del crecimiento personal, la sed de ganancias,
el deseo de acumular dinero, que también está relacionada con la primera que vimos sobre el egoísmo individual. En ese caso, lo que dice es que sí, al acumular el individuo va a incrementar, o sea, al individuo cuando acumula riqueza, incrementa la riqueza de las naciones. Y esa es su fuerza motivadora. El problema que hay es que de tanto acumular da origen a mercados imperfectos. Y ahí se desvirtúa lo que dice de la competencia para asignar de la mejor forma los recursos disponibles. No sé si alguien puso algo más o tiene algún otro comentario que se pueda hacer en ese punto. Si no, pasamos al... Vero, ¿cómo Sí. estás? Aprovecho para saludarte y alguien puso ahí en el chat que puso algo parecido, Ivana Carrizo. Ah, buenísimo. Ella Sí, puso que... ¿Querés que lo lea? Sí. Puso que el egoísmo de las personas por mejorar su situación económica y social provoca un crecimiento de las riquezas personales con esfuerzo y trabajo, y al incrementar sus riquezas contribuyen a incrementar la riqueza de la nación, ya que la suma de todos los individuos que integran la sociedad es también la suma de sus beneficios personales, es decir, el beneficio de la nación. Perfecto. Que hagan sus aportes. Si alguien quiere hacer otro aporte más, o si no, pasamos al otro ejercicio. Bueno, el ejercicio 3 dice realizar una breve referencia de los principales conceptos de la teoría marxista. De esto algo vimos la clase pasada, cuando vimos las principales ideas de la escuela marxista, pero ahora le damos otra vuelta de tuerca. Bueno, la plusvalía, habíamos dicho que se puede definir como la diferencia entre el salario que el trabajador recibe y el valor del producto que el trabajador produce. Recuerdan que Marx hablaba de la teoría de la explotación y lo que decía era que el trabajador cobra solo una parte del valor de su trabajo y el resto queda en manos del capitalista en forma de plusvalía. O sea que lo que recibe el empresario, digamos, no es solo una retribución por el aporte de capital o por su tarea de coordinar los factores, sino que se queda con una parte de lo que le correspondería al trabajador que creó valor. Entonces, en eso basa la teoría de la explotación y a eso se refiere el concepto de plusvalía. Algo habíamos visto también en la clase pasada. ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, pasamos al otro concepto de obsolescencia planeada. Bueno, en realidad lo que él dice es que critica que los empresarios no producen los bienes de forma de administrar de la forma más eficiente los recursos, sino que lo hacen en función de la maximización de su beneficio. ¿Sí? Entonces, no les conviene hacer bienes que duren mucho, sino que les conviene hacer bienes que les hagan ganar dinero. Una forma de hacer más bienes para ganar más es hacer que la gente deje de usar los bienes en el corto plazo. Pero no que los deje de usar porque sean de mala calidad, porque si fueran de mala calidad se funde el empresario, sino que los deje de usar por un cambio tecnológico o un cambio en la moda. Ahí dijimos también que uno de los ejemplos más patentes de esto es el tema de los celulares, porque si uno agarra un celular viejo, en sí los componentes funcionan. Por ejemplo, un BlackBerry, que no sé si ustedes lo llegaron a conocer.
funciona, pero no se puede usar por el avance tecnológico. O la ropa, cuando sale un color que es muy, muy de moda y al año siguiente no lo podés usar porque quedás como fuera de moda. Entonces la idea era que los bienes tengan fecha de vencimiento, pero referida a que vos lo des de baja por obsolescencia, no a que el bien ya no sirva más. Y es planeada porque está planificado el hecho de que tenga fecha de vencimiento, digamos. O sea, cuando sale una computadora o un teléfono, no es la tecnología tope que se alcanzó. Hay una tecnología superior, pero sacan una inferior para que todos lo compren y después el año que viene sacar otra que tiene algo un poquito mejor. Y también lo de planeada tiene que ver con el grado de desarrollo económico del país, porque obviamente la fecha de vencimiento del bien va a ser más corta en los países más desarrollados. En los subdesarrollados no va a poder ser tan corta porque nadie los podría comprar. Nadie podría renovar el teléfono, no sé, cada un año. Yo lo renuevo cada 5 años, pero está todo programado para que se renueve año a año. Bueno, eso con obsolescencia planeada. Si tienen algún comentario lo hacen. Yo lo que les decía es que no podía ver el chat, no sé por qué, pero si alguien lo puede leer, lo dice igual. Yo lo voy leyendo, Vero. Dale, gracias. Después otro concepto, que ahí está escrito como mercancía, dinero, mercancía, y después dinero, mercancía, dinero, es el concepto de dinero fetiche. En sí, el dinero se creó como un medio para facilitar las transacciones y obtener las mercancías, que sería lo primero, mercancía, dinero, mercancía. Ahí está resumido que el dinero es un medio para obtener mercancía. Pero lo que decía Marx es que esa lógica se desvirtuó, porque el dinero pasó a ser un fin en sí mismo, con el objetivo de acumular y acumular cada vez más. O sea, no con el objetivo de usarlo, sino por el hecho de acumularlo. Entonces, a ese concepto lo llamó dinero fetiche. Y bueno, está representado también en el dibujo animado del Pato Donald, que no sé si ustedes lo conocen, porque son muy jóvenes, pero tenían un tío rico que tenía todo el dinero, las monedas de oro en un cuarto, y su mayor placer era nadar en ese dinero, revolcarse en ese dinero, y bueno, ahí se ve que el dinero es el fin en sí mismo, no lo quiere para gastar. Cualquiera de nosotros capaz lo gastaría en 2 segundos. Lo importante es lo que te puedes comprar con el dinero, pero no. En el dinero fetiche lo importante es el dinero en sí mismo. Con eso ya estarían los 3 conceptos que había que definir, los 3 conceptos de Marx. Si tienen alguna duda lo vemos y si no pasamos al siguiente. Bueno, en el ejercicio 4 tienen que completar un cuadro que es sobre Ninguna duda, quedó claro, dicen aquí, y yo copié algo parecido, que el dinero pasa a ser el objetivo para conseguir más dinero. Quedó claro, dice Ivana y Luciana. Buenísimo. Entonces pasamos al ejercicio 4, que hay que completar un cuadro sobre la historia del pensamiento económico, teniendo en cuenta cuál es la obra principal de cada autor, el objeto de estudio, la teoría del valor, fuentes teóricas de influencia y escuela a la que pertenece. Es algo parecido a lo del ejercicio 1, porque siempre tratamos de poner de distintas formas para que ustedes procesen bien la información de las distintas escuelas.
Por eso tal vez lo vean como repetitivo a los distintos ejercicios, pero es para que lo fijen bien y los encaren de distinta manera. Porque esto también es un entrenamiento para el parcial, que no va a ser tal cual lo que dicen los prácticos o tal cual lo que se habla en clase. Siempre se le da otra forma para que lo puedan pensar y procesar bien, mejor. Los dos primeros autores, que son Adam Smith y David Ricardo, ya están completos en el cuadro, y después ahora tenemos que seguir con Marx. Veníamos hablando de Marx. La obra principal la dijimos varias veces en clase y es, ¿cómo se llama? La obra principal de Marx. Capital. El Capital, bien. En una clase... Ivana y Laura y Luana también contestan el Capital. Buenísimo. En una clase Alejandro dijo que en realidad era el Capital 1, porque después los otros dos tomos del Capital, el 2 y el 3, habían sido publicados después de la muerte de Marx por Engels. Pero bueno, la obra es el Capital, en total. Entonces ahí está. Después el objeto de estudio es comprender el funcionamiento del sistema capitalista y hacer una crítica a la economía clásica de Smith. La teoría del valor es la teoría del valor-trabajo, que en eso coincide con la escuela clásica, que sostiene que el valor de los bienes es igual a la cantidad de horas de trabajo socialmente incorporadas en él. O sea que en eso coincide con la escuela clásica. Después las fuentes teóricas o influencias es retomar el trabajo de Smith, y después toma de David Ricardo, sus conclusiones sobre los intereses contrapuestos de las clases sociales, porque también en el objeto de estudio está todo el análisis de la lucha de clases, que es parte de lo que vimos también en el ejercicio 1. Y la escuela a la que pertenece es la escuela marxista, y nada más en ese punto. No sé si alguien quiere decir algo más. Después los que tenemos son a qué escuela pertenecen. Los otros tres autores que estuvieron viendo son Menger, Gibbons y Walras. A ver. ¿Se acuerdan? Pueden revisar. Vale revisar los apuntes o los power. ¿Neoclásicos? ¿O marginalista No. era? Marginalista. Marginalistas. En realidad se los conoce como la revolución marginalista esa. Esa etapa también, ¿no? 1870. Pero los marginalistas después son los que van a dar sustento a la escuela neoclásica, que viene un poco después, ¿no? También hay distintas perspectivas, pero en general hay coincidencia en que son los marginalistas, que después son los que, como digo, es retomado por la escuela neoclásica, ¿sí? O sea, los fundamentos del marginalismo, sobre todo, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo están? Hola, Ale. ¿Recuerdan que había un cuadrito que venía desde los fisiócratas que arrancaban a Smith y se abría? Bueno, acuérdense que había un remarco. Ese remarco incluía a los clásicos exclusivamente. Lo que está diciendo Ignacio
era que precisamente Menger hasta Walras viene en un proceso posterior a los clásicos y que cada uno se desprende de un pensador distinto, pero que van a dar lugar al primer rechazo profesional, más que profesional les diría como escuela en sí, a los clásicos, y que después se van a convertir en los que serían los marginalistas posteriores, ¿sí? Pero recuerden que cada escuela, y entre escuela y escuelas que primero venían en paralelo, ¿sí? Y que no hay una cuestión de decir, hoy termina una escuela y empieza otra. Es un proceso ese. Y como bien está diciendo ahí Ignacio, estos tres, principalmente Walras, porque es el último, es un proceso que culmina el pensamiento clásico como tal, hacia un pensamiento que después va a ser dos ramas más. Una van a ser los nuevos clásicos o los neoclásicos, o el pensamiento marginalista puro que viene en el siglo siguiente. Ujú. Para que lo ubiquen en el cuadro, básicamente es. Sí, entonces ahí ya tenemos, al decir que estos tres autores pertenecían a la escuela marginalista, ya podemos completar la última columna del cuadro. Después con las obras... Profe, yo tengo una duda, ¿Cómo? porque yo tengo una duda, porque hoy estuve mirando la fotocopia justamente de la historia del pensamiento, y en una parte de la historia del pensamiento de la fotocopia está la escuela neoclásica, y se refiere a Walras como que pertenecía a esa escuela. Capaz que estaba como una corriente de Está la bien, escuela, dentro de la escuela neoclásica. está bien lo que has leído, y es lo que, Está bien. si se entendió lo que dije recién, es eso que vos estás mencionando ahora, ¿sí? Principalmente Sí, eso estaba Walras es el último, es el que da origen a lo que se decía el marginalismo puro, pero que es una corriente que termina paralelo con los neoclásicos, ¿ok? Porque acuérdense el cuadrito, clásicos arriba, después vienen neoclásicos. Pero en paralelo a eso, ¿se acuerdan del cuadro que estoy, no sé si estoy, yo porque lo tengo en la cabeza, pero el cuadro era el que Sí, yo acá era como activo una la cascada. cámara para ponerlo, a ver. Dale. Si se está Dale. viendo, porque no. No, tengo que dejar de compartir, ¿no? Para que lo puedan. Sí, pero Se ve, bueno, profe. si lo tienen en la cabeza, lo seguimos. Si no, ahí está. Ahí lo está Acá. mostrando un poquitito más arriba por Rivero. Ahí está. De ahí hacia abajo, fíjese que Walras está abajo a la derecha. A ver, no sé cuál sería derecha, sería la izquierda para vos, Vero. La derecha para nosotros viéndote de frente. Acá. Por ahí, ahí está. Ahí ves que está Walras. Bueno, Walras es el tercero y último de este pensamiento, y es el que está en ese proceso de nacimiento de nueva escuela. ¿Está bien? Y tampoco piensen como Sí, profe, ahora marginalismo, entendí bien. Gracias. tampoco piensen como marginalismo neoclásico como dos cosas opuestas, distintas, ¿eh? No piensen que, si ustedes me dicen los clásicos y el marxismo, y tampoco son dos cosas totalmente opuestas. La línea de pensamiento continúa en los temas principales. Lo que hay es una forma de ver distinta las posibles soluciones, pero no piensen como cosas opuestas. Keynes, que estamos, el que sigue ahora, tampoco piénsenlo como una cosa contraria al pensamiento clásico, porque él era clásico. Sus primeros libros los escribe desde el pensamiento clásico. Se ve atravesar un proceso histórico de la Gran Depresión, y ve que esa solución
de la mano de que las fuerzas naturales no tienden al equilibrio en el corto plazo, sino lo hacen en el largo plazo, pero todo ese proceso lleva mucho tiempo y tiene muchas consecuencias sociales, básicamente la pobreza. Entonces dice, esto hay que solucionarlo de otra forma, y empieza a entender otra forma, ¿sí? Pero tampoco es que se abandona un pensamiento clásico puro, ¿sí? No sé si esto les aclara, pero no tomen como que uno es contrario a lo otro, ¿sí? Sobre todo en esta pregunta que están haciendo de Walras, ¿sí? Es como una continuación de una línea clásica entrando a un marginalismo. Hay grises en todos lados ahí, ¿sí? No piensen como una cosa, después la otra, después la otra. No, esto va en paralelo y hay autores que hacen esa transición. ¿Se entiende? Wenger es el caso más simple, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Igualmente, Alejandro, Sí, cuando nosotros tomamos el parcial, vamos anotando, sería Bárbara que preguntó eso, vamos anotando estas cuestiones que se van produciendo y aquellos grises y probablemente queden afuera. O sea, una pregunta sobre Walras Sí. será algo, digamos, que efectivamente ha dicho Walras, pero no, ¿cómo puede decir? Dígame, el multiple choice tampoco permite eso. Dígame si Walras es un autor marginalista o neoclásico. Y realmente esa pregunta daría, digamos, a más que nada si viene la pregunta así en el multiple choice, estaría mal formulada. Y si viene así, le pondremos algo abajo para que ustedes digan, mira, es marginalista por tal cosa, es neoclásico por tal cosa, o es clásico, o es la finalización del clásico Claro. para hacerse neoclásico. O sea, no vamos a No tomar, interesa cuál. claro, no vamos a tomar estas cuestiones complejas. Yo no me acordaba que en el apunte estaba eso, pero también son líneas de conocimiento porque este está sacado de un posgrado que hizo una compañera en la Universidad de Quilmes, y los autores son de la Universidad de Buenos Aires, y el otro tema es más, lo hicimos hace varios años, más de libros de historia más tradicionales. Entonces, las ideas van evolucionando, Bárbara. Ese sería, y trataremos de que no se nos escape nada, digamos, que sea así controvertido. Exacto, como dijo César, ¿qué dijo Walras? Eso es lo importante. Y no le vamos a tomar nada controvertido que dé lugar a eso. O sea, podemos ir tachando Walras, si fuera una pregunta, nunca iría una pregunta, ¿Walras es un marginalista o es un clásico? O un neoclásico. Está ahí en el límite, ¿no? Porque es para ser el último. Esa no va a ir. O sea, vamos a tratar de que las preguntas sean más efectivas. No sé, obsolescencia planeada, ¿qué es? Tal. O una afirmación, obsolescencia planeada es tal cosa. Entonces uno puede decir si es verdadero o falso. Esa sería la primera categoría de los verdaderos o falsos. Y si aparece alguna así, y bueno, la anularemos, pero trataremos de que no aparezcan cosas que sean, ¿cómo te voy a decir? Tramposas o dificultosas de ubicar. La verdad que eso no es nuestro estilo. Claro. Perdón, pero por la interrupción. No, está Seguí bien, nomás. está buena la aclaración, porque sí, ahí me fijé y en el PowerPoint estaba dentro de los neoclásicos, o sea, aparte en ese cuadro en otro, pero más que nada acá lo separamos porque ya viene el cuadro así, pero bueno, le pueden poner neoclásico, guión marginalistas a esos tres autores, y ya quedó la aclaración. Después, en la columna de las principales obras, bueno, eso lo pueden completar. Por ejemplo, de Menger, la obra era Principios de Economía Política, de Gibbons, Teoría de la Economía Política, y de Walras, Elementos de Economía Pura. ¿Sí? Y los años en que se hicieron esas obras son los que están al costadito, 1871 y 1874. La principal novedad de esta escuela es la teoría del valor, que ya deja de ser
la teoría del valor trabajo, que venían viendo los clásicos, y ahora es la teoría del valor utilidad, que se refiere al nivel de satisfacción que despiertan los bienes en el consumidor. Esa sería la teoría del valor. Y después, en el principal objeto de estudio, es el estudio de la economía como un sistema naturalmente equilibrado en el que los precios son indicadores de utilidad y escasez. Y como fuente teórica e influencias, ellos parten de la teoría de Adam Smith. O sea que siguen, como bien estaba en el cuadro, parten de los clásicos. Esas serían las influencias. Después de Marshall, la obra es Principios de Economía, y sí es neoclásico, o sea, neoclásico. Y también su teoría del valor es que los precios están determinados por el mercado, o sea, se determina en el mercado por la oferta y la demanda. ¿Sí? Lo de los marginalistas le daba más preponderancia a la utilidad por parte del consumidor. Después, si bien cuando vimos los clásicos hablamos a veces de mercado, de mercado competitivo y todo eso, en realidad Marshall es el que establece eso del mercado, donde se encuentran la oferta y la demanda para determinar los precios de los bienes. En el aporte, obra principal, no veo arriba qué dicen en las columnas, pero la obra principal ya la habíamos dicho, y el objeto de estudio hace una síntesis de la teoría marginalista y de la teoría clásica. ¿Sí? O sea, acá al completar el cuadro se ve reflejado lo que les mostré recién en el cuadro del PowerPoint de Alejandro, de que todo parte de lo clásico. Y después, en fuentes teóricas e influencias, la producción de Marshall es una combinación entre la teoría del valor trabajo y de los costos de producción. Porque, bueno, todo el tema de... Ay, me olvidé lo que les iba a decir. Todo el tema, como lo vieron en Economía 1, chicos. O sea, y los que, no sé, si hay alguno de ustedes que rinde el miércoles, es lo mismo que dice Simóes en Economía 1. O sea, van construyendo de a poco de la teoría del consumidor, la producción, los costos, los mercados, y ahí está la construcción. Y es exactamente más o menos lo que viene relatando Veros. En esto no nos corremos de lo que ustedes tienen que rendir. No sé si alguna de los que está aquí ya está anotado para el final del próximo miércoles, creo que es. No se corre mucho de lo que hemos visto. O sea, esa construcción que se hace en Economía 1 responde a estas ideas que dice Vero. Y están dando vueltas siempre los mismos elementos, los costos de producción, la teoría del valor de trabajo, esa dualidad que ya viene expresada por Smith. Y entonces ahí aparece, digamos, algo que yo hago mucho hincapié, que son las dualidades. O sea, trataremos de encontrar el punto exacto para cada uno, pero lo de Walras vino recontra bien, porque unos lo ubican en ese sentido como estos autores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y otros lo ubican, los autores más clásicos, Walras es un neoclásico. Entonces, la verdad que ahí empieza a haber, digamos, esta dualidad, digamos, pero ¿es para un lado o es para el otro? Digamos? ¿Qué me van a tomar? O sea, y bueno, estamos tratando de salir de esta certeza que yo decía hoy, de esta certeza, de esta certidumbre que entrega. Que ser buen profesor es decir la certeza, no. Walras es marginalista. Y se terminó la discusión. ¿Y por qué no neoclásico, como decía la chica, o como también justificaba muy bien Alejandro? Entonces, viste, no hay. Algunas veces los casilleros no se completan exactamente, pero trataremos de ser lo más asertivos posible para el parcial, sin dejar dudas.
digamos, porque ahí hay como una negociación. En el parcial vamos a tratar de ser lo más asertivos posible, pero hasta llegar al parcial, la duda forma parte de lo que nosotros queremos enseñarle a ustedes. O sea que la certeza, como digo yo, es una parte, el 5% del pizarrón, y si vos te basás solamente en la certeza, realmente estás dejando un 95%. Entonces, tampoco vamos a explicar el 95%, pues es otro curso de economía bastante distinto al que tenemos que hacer, pero por lo menos dejar de ver que hay otras miradas. Y que no hay, digamos, una linealidad definida. Así que no, está perfecto. Adelante nomás, Vera. Que no sé si te falta. Bueno, seguimos con Keynes. La obra, su principal obra, es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. El objeto de estudio es el de los grandes agregados económicos, o sea, la macroeconomía, especialmente el estudio de la demanda agregada. Que esto, bueno, ya lo vieron en las clases anteriores. Después, esta columna, la teoría del valor no se preocupa por la problemática de la creación de valor, o sea que no establece una teoría al respecto como los anteriores. Y las fuentes teóricas e influencias, él hace una crítica de la teoría convencional hasta la fecha. Y la escuela es la keynesiana, obviamente. El ejercicio 5 dice identificar las distintas teorías del valor-precio de los bienes, que bueno, es parte de lo que vimos en el ejercicio anterior, y incluso están ahí definidas. Para los clásicos marxistas, el trabajo socialmente incorporado; para los marginalistas, el nivel de satisfacción que despierta en el consumidor. Se escucha como una interferencia, no sé de qué sea. Sí, yo también la escucho. Y para los neoclásicos, la combinación de la oferta y la demanda. Ahí están arriba como resumidas y después ustedes las tienen que ampliar en los comentarios. Bueno, es más o menos lo que ya vimos. Y por último, este ejercicio, que bueno, el número sería el 6. Retoma el tema de las clases, sería como de las clases sociales, acá dice categorías de... Ese de ejercicio Marx. es como un ejercicio nexo para el sistema económico, porque si bien retoma las categorías de Marx, nos pone ya en el sistema económico prácticamente, en el sentido que habla sobre la propiedad de los medios de producción y la propiedad de la fuerza de trabajo. Entonces nos va a ir situando en un contexto histórico hasta llegar hasta el presente, porque este es un neomarxista que se llama Gerald Cohen. El artículo de Gerald Cohen, conjuntamente con el PowerPoint, está ahí adentro, así que lo voy a abrir como para que ustedes le peguen una mirada, pero tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, si uno es esclavo, ¿qué poseo? ¿Poseo los medios de producción? ¿Poseo la fuerza de trabajo? Y ahí vienen preguntas muy interesantes. Desde el sistema económico más antiguo. Entonces, el esclavo, ¿posee fuerza de producción? ¿Es dueño de su trabajo? Pregunta medio tramposa, ¿no? Falaz, podríamos decir. ¿Es dueño de su propia fuerza de producción? ¿Es dueño de los medios de producción, del arado, del granero, de la hoz, si se dedica a la agricultura? ¿Qué les parece? No, perfecto. Entonces, ahí el esclavo no tiene ni su fuerza de trabajo, ni es propietario de los medios de producción. ¿Por qué? Porque está totalmente subordinado a lo que dice el amo. Entonces, eso es un principio. Entonces, ahí vienen muy interesantes reflexiones, porque cuando uno dice, y bueno, el otro día estaba leyendo Descartes,
y por más que no guste, porque tiene una mirada, digamos, el padre de la ciencia moderna, que también, digamos, de la que abreva toda esta trama, digamos, de la economía. Entonces Descartes, ¿cómo se llama? Abreva de los griegos, y los griegos había una dualidad, una sociedad dual, digamos. Los filósofos, los pensadores y demás, muchos de ellos que determinan fuertemente lo que nos pasa en nuestros días, estaban atendidos por esclavos. Entonces la esclavitud era un elemento central hacia la ciudadanía de otros. Después venían, no sé, cambió, digamos, al siervo o al vasallo. Y entonces el siervo o el vasallo, digamos, que también lo escuché de Alejandro, refería a la protección que entregaba digamos, el señor feudal, y la tierra era del señor feudal, los medios de producción, y la fuerza de trabajo en función de un pago generalmente muy importante, estaba dado, digamos, en la parte de los impuestos, estaba dado hacia el señor feudal en función de un bien que era la protección. O sea, cuando había alguna invasión, todos corrían hacia el castillo, y también la provisión de bienes y servicios a las personas que vivían en esa región. Entonces, el siervo, la servidumbre, es otro estadio histórico donde el siervo o vasallo era propietario de la fuerza de trabajo, pero no de los medios no de los medios de producción. Y después viene una etapa donde nos centramos al ¿cómo se llama?, trabajador independiente. Sería. Entonces, los artesanos, los compañeros, como dirían ahora aquí en Argentina, se tiene que ver con una referencia fundamentalmente al justicialismo o al socialismo, eran los que compartían el pan. Y el artesano era alguien que generaba su propia producción. Y entonces era una persona independiente, como diríamos ahora, un pequeño empresario, donde él era propietario ¿cómo se llama?, de su fuerza de trabajo y de parte de los medios de producción, sería como un adelantado. Pero también estaba el empleado, como lo conocemos actualmente, el empleado o trabajador, que posee la fuerza de trabajo, y la empresa, en este caso mucho más moderna, o los patrones, poseen los medios de producción. Entonces ahí hay una definición muy fuerte, y eso se llama el proletario. Proletario es unidos los proletarios del mundo, en el sentido que eran todos poseedores de fuerza de trabajo, pero no tenían los medios de producción que estaban en manos del capitalista. Y Gerald Cohen Gerald Cohen trabaja sobre dos categorías que son más modernas y que nos pueden alcanzar a nosotros, y es lo que dice ese apunte que está escondido ahí atrás. Uno es yo puedo ser propietario de mi fuerza de trabajo y de los medios de producción, que en este caso sería un contratista de Pan American Energy. Entonces, yo tengo mi fuerza de trabajo, mis trabajadores y mi fuerza de trabajo propia. Tengo los medios de producción. Un camioncito donde hay una soldadora, donde tengo los elementos para soldar y demás. Entonces, esos medios de trabajo dependen de un capitalista, porque si cuando llego allá arriba, como dicen los muchachos, llego allá arriba, no tengo ¿cómo es que se llama?, las autorizaciones para entrar, o alguno no desea que yo trabaje, entonces por más que tenga mi camioncito, mi fuerza de trabajo, y sea un empresario, hay otro en este mundo, digamos, de concentración mundial, y que ahora con el COVID se ha generado una mayor concentración, hay otro que es el detentor digamos, que me define si puedo trabajar o no. Entonces eso le llama nuevos proletarios. Ahí está, pero lo ha ido completando, no en el orden que yo lo dije, pero más o menos es eso. Les abro eso, pero ya nos pone sería como un esquema de evolución histórica del sistema económico. Entonces estos nuevos proletarios son personas que son detentores de la fuerza de trabajo y poseen el capital, pero que si no hay una autorización de un tercero, que es el capitalista supracapitalista, no pueden trabajar. Entonces es como que se ha ido corriendo y aparece esta categoría, digamos, que a mí me pareció siempre muy adecuada, de este autor
neomarxista o postmarxista canadiense que falleció hace unos 5 o 6 años y que su obra me parece interesantemente digna de ser trabajada por nosotros. Como para mirar, digamos, otra visión de un postmarxista. No sé si quedó claro. Gracias, César, súper claro. Las variables son fuerza de trabajo y detención de, digamos, la propiedad del capital. Entonces esto es lo que ha ido variando en el tiempo y nos mete a los sistemas económicos. Bueno, no sé si cortar aquí, ya estás, pero no sé si cortar aquí la grabación y hacemos una mirada de una pequeña introducción del sistema económico, porque ya los 2 videos están, ¿eh? Yo enseguida ¿cómo se llama? Enseguida les subo el otro video. En el primero contextualicé y ahora corto acá, detengo la